¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es martes 8 de noviembre y como bien les decía ayer, hoy es es uno de los actos de clausura de esta 10ª edición de Ondas de Jazz a partir de las 7 de la tarde en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz, en el que ese homenaje a los Beatles, un homenaje que reeditamos. En el 2014 tuvo un éxito tremendo, la verdad es que fue un éxito, cuando digamos éxito, fue éxito. Porque ha sido la única edición en 10 años que nos han pedido copias, audios, nos pidieron absolutamente todo aquello que podía ser posible. Bueno, evidentemente no se podía porque por temas de derechos, etcétera, etcétera, que no viene a cuento ahora, pero sí que es verdad que fue una de las grandes audiciones de estos 10 años. Y bueno, pues cuando nos pusimos a pensar qué hacíamos para reeditar para pensar en los actos de clausuras de este 10º aniversario, pensamos en este concierto. Los Beatles, evidentemente, los de Liverpool, pues, que son una de las bases más importantes del rock mundial, de la historia del rock, sin lugar a dudas. Bueno, ahí lo tienen, entrada gratuita a partir de las 7 de la tarde y bueno, pues una cantante gasteiztarra que estará haciendo un guiño femenino, poniendo ese guiño femenino a la música de los Beatles, como es Virginia de la Casa, una de las mejores voces que hay en Gasteiz. Bueno, martes, y los martes, si hay algo que tenemos, solo es tertulia y siempre muy bien acompañado. Luis Viana, algunos buenos días. ¿Qué tal estamos? Buenos días a todos. No te voy a decir, ¿vas a pasar esta tarde por el conservatorio? Seguro que acabo de escuchar, voy a ver qué planes tengo a la tarde. Agradecidísimo si te pasas, ¿eh? Bueno, Luis Javier Tellería, lo mismo te digo, no te voy a decir nada. Si te puedes pasar, agradecidísimo. Sí, lo que pasa es que ya te he dicho, tengo un pleno del ayuntamiento, que soy concejal del ayuntamiento, y hoy tengo a las 7 pleno, y creo que no voy a poder asistir. A mí me parece que tenéis excesivas obligaciones políticas. Ya no voy a decir a Charlie Prieto que está en la mesa del Parlamento. No sé si te tengo que felicitar o no, Charlie. No, es una responsabilidad, es un destino, es un trabajo. Por eso no se felicita. En cualquier caso, por mi parte tienes el 50% de posibilidades de que vaya. Yo os lo digo a los tres y os estaría muy agradecido porque a mí me gusta que a la gente con la que comparto, departo y además tengo un cierto cariño o aprecio, se acerque a cosas que realmente pues, hace desde el cariño. Charlie ya ha participado en algunas cosas que yo he organizado, sí. Y además lo pasamos muy bien en algunos actos, pero sí que, de verdad, en serio, es uno de los eventos que, por cierto, ha estado nominado a los premios de la música nacional, que no es broma, ¿eh? Y dentro de la Asociación de Músicos de Jazz Nacional está considerado uno de los mejores proyectos pedagógicos del país. Bueno, no es porque se haga en Vitoria, pero es así, o sea, así de claro. Bueno, si os pasáis, estupendo. Conservatorio 7 de la tarde, ya sigo haciendo promo. Bueno, os proponía 3 temas ayer, 3 temas que me parece que son importantes. Los 3, el último lo vamos a dejar porque, el último quiero decir, el de las elecciones americanas o de Estados Unidos, las vamos a dejar simplemente porque me pongáis un titular, porque mañana realmente haremos los análisis pertinentes de lo que ha pasado, ¿no? Pero sí que os pediré al final un titular a ese respecto. El primer tema es, a mí me gustaría valorar esos resultados del CIS que ayer conocíamos, que además yo creo que son datos que Rajoy en la tribuna de oradores, el día de su investidura, ya dijo que a él casi le convendría, ¿no?, más o mejor para su partido hubiese sido ir a unas nuevas elecciones porque los resultados le avalaban, ¿no?, otra vez probablemente para reeditar una mayoría todavía mucho más holgada de la que en ese momento tenía. No sé si contaba ya con los datos del CIES, no sé si los contaba o no, lo que sí que es verdad es que de 32 a 34 sube 2 puntos más, evidentemente, y la debacle del Partido Socialista, Charlie, evidentemente, que es verdad que es justo después, estos datos es una muestra después justo del Comité Federal en Madrid, es decir, que sí que es verdad que hay muchos datos para analizar. Estamos viendo como parte del Partido Socialista a nivel nacional ya está, sobre todo los varones, ¿no?, los que están actualmente de alguna forma en esa gestora, están justificando esa debacle también de alguna forma, ¿no? También el otro sector está pidiendo ese congreso extraordinario. Muchos datos que salen de este CIES que a mí me da la sensación que para unos son muy buenos y para otros, bueno, no son tan buenos, pero que dejan a las claras ciertas posiciones internas y externas. No sé, ¿quién quiere romper la lanza? ¿Charlie, tú mismo o qué? Empiezo, no hay ningún problema. Efectivamente, los resultados, la tendencia de lo que plantean esos resultados es una noticia mala, pésima para el Partido Socialista. Hay que empezar por aceptar y por reconocer que el agujero en el que nos hemos metido nosotros,
Por lo tanto, no podemos ni debemos responsabilizar a nadie más que a nosotros mismos de esta situación. Yo creo que necesitamos cuanto antes recomponer un horizonte político que trasladar a nuestros apoyos en la sociedad para que podamos ser de nuevo una opción política creíble y una opción que represente a lo que ha representado tradicionalmente el Partido Socialista en España, que es el ala o la parte izquierda de la sociedad, el sector más progresista de la sociedad. Yo creo que eso solamente se puede hacer mediante una fórmula, que es volviendo a quienes realmente tienen contacto con los ciudadanos, que es a los afiliados. Estamos en una situación de interinidad, de una cierta improvisación. Tras lo sucedido en aquel Comité Federal del 1 de octubre, el Partido Socialista no tiene una dirección, no tiene un liderazgo, no tiene una cabeza visible, no tiene una hoja de ruta. Lo sucedido con la investidura de Mariano Rajoy muestra que la acción más importante que desde entonces ha hecho el Partido Socialista genera más resquemor y más distanciamiento en las bases sociales del propio Partido Socialista. Y yo creo que cuanto antes necesitamos instar a los afiliados a que recompongan ese partido mediante la celebración de un congreso en el que digan qué quieren hacer como socialistas y a quién quieren encargarse lo que lo haga, cuál va a ser esa dirección. Yo creo que la encuesta refleja esto, refleja esta crisis, este pozo en el que nos hemos metido y a su vez nos debiera de estimular el resultado, aunque fuera negativo, para cuanto antes ponerle remedio por este procedimiento que acabo de señalar. Nada fácil, ¿eh? Bueno, a mí no me ha sorprendido la encuesta del CIS, porque en cualquier caso había encuestas que habían publicado en medios de comunicación que de alguna manera ya apuntaban a este descenso importante del PSOE. Yo sí apuntaría algo que en principio puede ser bueno para el PSOE, que es que Podemos no coge todo ese voto que se pierde el PSOE. Con lo cual, de alguna... un sorpaso que realmente sí... bueno, hay un sorpaso, como si eso fuera la madre del cordero. Sí, lo hemos convertido en como el gran concepto de quién gana, ¿no? Y ahora además viene otra parte de la crisis de la izquierda española, que es ahora, una vez que se apague un poco la crisis del PSOE, mientras van resolviendo su problema de reidentificación de un nuevo proyecto, vamos a ver la crisis de Podemos, ¿no? Porque es una crisis que está ahí, es muy potente, pero que está alarmada precisamente porque la otra era de grado superior, al menos mediáticamente, y eso es lo que ha ocurrido. Y de cualquier caso, Podemos no ha recuperado. También aparece, hoy he leído así, a bote pronto, en otro periódico, que de la encuesta del CIS se deriva que un montón de votantes de Izquierda Unida no fueron a votar a Pablo Iglesias de Podemos, con lo cual, de alguna manera, el PSOE tiene todavía una capacidad de recuperación de su propio electorado que no se ha pasado a ningún otro partido. En cualquier caso, no es algo sorprendente cuando un partido entra en crisis, y una crisis tan potente y tan mediática como esta, que nos la han transmitido en directo todos los medios de comunicación, con una tensión enorme interna. Eso se paga, el electorado se retira lógicamente de esos partidos que no se conforman de una manera normalizada. Eso ocurre en todas partes, por lo cual no es algo extraordinario lo que ha ocurrido, es algo normal. Incluso uno podría pensar que hasta podría ser más fuerte, es decir, tienen una base del 17% muy sólida que aguanta hasta esos terremotos, con lo cual el punto de partida a mí no me parece tan malo, dado lo que está ocurriendo. La situación en la que se encuentra. Lo del sorpaso, bueno, hay que tener una cosa en cuenta, que Podemos venir de un 25,6, cae a un 19,6 a junio y vuelve a recuperar hasta el 21,8. Y es verdad que lo que tú dices, no recupera ese voto que realmente se queda ahí, realmente que deja el Partido Socialista. Y eso es muy importante para el Partido Socialista, es súper importante. Pero hay un dato que a mí me llama mucho la atención, es el tema de Ciudadanos, por ejemplo. Que Ciudadanos, fijaros que de un 14,5, el punto más alto fue un 15,6. Y a partir de ahí ha ido bajando y solo ha recuperado 8 décimas. Desde ese 14, o sea, ahora está en un 12,8. O sea, sigue perdiendo esas 3 décimas, las sigue sin recuperar. Es un partido que se ha estancado de alguna forma. No sé cómo lo valoras, Luis.
En concreto... En general, es un dato que pongo encima de la mesa simplemente que a mí me ha llamado la Yo atención. creo que de encuestas ya hemos hablado, se ha hablado en general. A ver, yo creo que hay que primero relativizar un poco bueno, pues en fin, es un pulso, una determinada fotografía, pero yo ya, en fin, las décimas o, en fin, las oscilaciones, yo miraría un poco las tendencias en general. Bueno, yo creo que no sorprende. En relación, el mes de octubre ha sido un mes horribilis para el Partido Socialista, pues porque ha radiografiado, ha televisado su vida interna, y su vida interna, bueno, pues yo creo que ha sido una consecuencia de todos los años, voy a decir, pues estar en una posición que yo creo que no le debería haber correspondido, que era la posición, vamos a decir, de oposición frontal, a pesar de haber sido durante una época, me estoy retrotrayendo hacia atrás, de mayoría absoluta del Partido Popular. Quiero decir que desdecirse de cosas que se hicieron en la época de Zapatero, la reforma del artículo 135, el estar o la sensación de que se ha transmitido que prácticamente se está en contra del sistema, pues de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Bueno, el Partido Socialista efectivamente pues tendrá que decidirse dónde quiere estar. Si quiere estar donde estaba antes, que era una izquierda socialdemócrata, o quiere estar, vamos a decir, cerca de Podemos en una posición prácticamente antisistema. Entonces tiene que decidir cuál es su hueco. Es cierto que Podemos le ha abierto una brecha a su izquierda y tiene que acabar de decidir dónde está. Y saber dónde está, va a decir, su posición natural en la que ellos se encuentran mayoritariamente más cómodos, y dónde pueden encontrar un mayor apego por parte de la ciudadanía. Si no, van a estar ahí. Yo creo que las personas, los ciudadanos en general, quieren cierta estabilidad, no quieren vaivenes, ni incluso dentro de las ideas de un propio partido. Diga, oiga, refléjeme lo que yo estoy buscando, pero no me cambie el lunes lo que me acaba de decir el domingo, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista tiene que encontrar eso, lo tiene que decidir él solo, y bueno, yo veo que hay diferencias dentro de lo que piensan internamente. Las oscilaciones del resto de los partidos, pues yo creo que son pequeñas oscilaciones que no tienen mayores trascendencias, porque estas encuestas, no sé si son mensuales o bimensuales las del CIS, bueno, pues van reflejando, es una muestra de 2.500 entrevistas, tampoco, en fin, yo creo que hay que tomarlas con cierta cautela. Luego, en conclusión, la radiografía que nos está mostrando, pues no nos muestra sorpresas, pero voy a decir que el Partido Socialista tendrá que hacer su recorrido en los tiempos que ellos se marquen. Cada uno de los demás podemos tener nuestra propia opinión dónde nos gustaría que estuviera el Partido Socialista, pero ya son suficientemente mayores, responsables, y saben lo que se están jugando y lo que se juegan en relación con España, para saber en dónde pueden encontrar acomodo. Lo que es cierto es que se salieron del carril, y ellos tienen que saber si permanecen en un carril diferente al que han estado tradicionalmente en la transición, o definitivamente se instalan en otro. A mí hay un pulso importante. Creo que le corresponde más a Charlie, pero desde luego no comparto para nada. Charlie le veo con ganas, pero... Solo voy a hacer un apunte. Creo que el análisis que está haciendo Luis no tiene, ninguna base de realidad. En cualquier caso, tiene una crisis derivada de un montón más de cosas, y también de el propio organicismo de un partido, de las cuotas de poder, seguramente de haber convertido en ideología apoyar a Mariano Rajoy o no, cuando era puramente estratégico o táctico. Es decir, pero que han fallado a sus principios, que se han hecho antisistema. Desde luego no participo de eso, pero no me corresponde a mí, bastante tengo con defender a los míos como para defender a los demás, ¿no? Pero yo creo que Charlie va a dar mejor explicación, pero sí creo que mostrar que la crisis del PSOE no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, al menos desde mi punto de vista, de un posicionamiento político, no sé, antisistémico, un intento de imitación de no sé quién, que sí tiene que ver en parte por la entrada de una izquierda
más izquierda como Podemos, ¿tiene que ver eso? Algo, sí, pero porque le resta muchos votos y por tanto le dejan en una minoría, que eso provoca una complejidad en la estrategia a seguir. Las sumas de las izquierdas, que estamos escuchando mucho por ahí, de que la finalidad, una de las finalidades de posibles gobiernos pasa siempre por las sumas de las izquierdas. Cuidado, es un lenguaje que está... Charlie. Bueno, es un debate que da para mucho. Por eso, como el tiempo es siempre limitado, voy a referirme a dos cosas. Una, a algo que se utiliza con mucha frecuencia, que es el espíritu de la transición. Y a veces, bueno, pues el espíritu de la transición se adapta a cualquier teoría. Y yo creo que el espíritu de la transición, visto décadas después, se puede objetivar bastante. En la transición había dos elementos que fueron decisivos. Por un lado, digamos que casi toda la política de pacto entre la izquierda y la derecha que se hizo en aquellos años de transición era una política que buscaba el interés común, es decir, que buscaba el mejorar colectivamente, aunque unos mejorasen más que otros, pero se mejoraba colectivamente. Y en segundo lugar, estaba en una época de capitalismo productivo. Es decir, había un interés por quienes tenían el dinero para darle una rentabilidad, pero lo hacían de una forma inversora, de una forma productiva. Esos dos elementos guiaron todo aquel periodo y por eso se sucedieron innumerables acuerdos. Pero además, en esa época de la transición, en España había solamente dos opciones de gobierno. O era la derecha, con distintos nombres, Alianza Popular, Partido Popular, su origen UCD, o era el Partido Socialista. En la actualidad, y fundamentalmente a partir del año 2007-2008, todas estas cosas han cambiado, porque el capitalismo productivo, en cierto modo, se ha desplazado en una buena porción hacia el especulativo, y esto impide que haya, mediante la política pública y mediante la política productiva, que haya un reparto más razonable de la economía, mediante el empleo y mediante el salario y mediante otro tipo de opciones de modelo de bienestar. Y porque además todo esto ha generado unas bolsas de ciudadanos y ciudadanas que viven peor. Es decir, en España, a raíz del inicio de la democracia, durante los años 80, 90, incluso en una parte de los años 2000, todo el mundo pensaba que podía vivir mejor, que podía ir mejorando, que podía tener una mejor sanidad, una mejor educación, mejores carreteras, que habría más inversiones, que el empleo iría mejorando, que irían mejorando los derechos laborales, sociales, etc. Eso se quiebra a partir del año 2007 y empieza a haber un amplio colectivo de ciudadanos que va a peor, que lo pierde todo, o que pierde buena parte de lo que tiene, o que tiene mucho miedo a perder. Y junto a eso se empieza a abrir el mapa político. Y bueno, la conjunción de todo ese tipo de cosas hace que muchos ciudadanos y ciudadanas empiecen a desconfiar del Partido Socialista, también del Partido Popular posteriormente, como se ha visto con la aparición también de opciones políticas al lado del propio Partido Popular, pero bueno, en lo que a mí más me afecta y más me preocupa, se abre ese mapa político. Y yo creo que esa es una crisis que nosotros todavía no hemos resuelto. Es decir, yo creo que hay buena parte de la ciudadanía de este país que tradicionalmente votó al Partido Socialista y que se puede sentir de izquierdas y progresista y que sin embargo cree que no está suficientemente representada y no está suficientemente defendida por el Partido Socialista. Y ese es nuestro reto. Pero lo que decía, la suma de las izquierdas, que es esto que estamos escuchando tanto, que con el hecho de que esté Podemos ocupando un espectro determinado, está claro que los datos, aun cuando, como bien decía Luis, y es verdad, es lo que dice es efectivamente que lo que realmente pierde el Partido Socialista no lo recoge realmente Podemos, pero sí que es verdad que de alguna forma Podemos va a estar ahí ya. Y estamos viendo como mensajes, el otro día en este programa de Salvados, creo que era, Pedro Sánchez lo decía claramente, estamos obligados en un futuro a que el Partido Socialista prácticamente vayamos de la mano. Si queremos gobernar este país, tendremos que ir de la mano de los partidos de izquierda, ¿no? Venía a decir en algún momento. Una cosa muy breve. Tú has planteado ahí una cosa que es clave.
y que yo la vengo defendiendo también desde hace un tiempo en el Partido Socialista, y es que, unido a la explicación que acabo de dar sobre la transición, mientras durante prácticamente 30 años o más el Partido Socialista no ha necesitado tener una política de alianzas, porque era la alternativa, en estos momentos con un mapa político diferente y además con un mapa político con mucha presencia en cuanto a voto, y ya empieza a tenerla también en cuanto a estructura, y efectivamente Podemos ocupa un escenario casi similar en representación a la que tiene el Partido Socialista según las últimas elecciones. Es clave que el Partido Socialista defina una política de alianzas, y es evidente que la derecha va a intentar que invocando a la responsabilidad, a la tradición, a la estabilidad y a no sé cuántos valores, muchos de ellos semirreligiosos, bueno, pues nosotros estemos cerca de la derecha. Y yo creo que eso es un desastre para el Partido Socialista, entre otras cosas porque si el Partido Socialista deja de ocupar el liderazgo en el espacio de la izquierda, habrá otros que lo ocupen. O sea, esto no va a ser ya un espacio como ocurrió en décadas anteriores, que incluso con errores estaba reservado para el Partido Socialista. Y ahí está la clave. Ayer Moragas en Madrid, en unas declaraciones que le pidieron así, le metieron el micrófono a los de Cadena SER, hubo un momento que se le escapó, no sé si se escapó intencionalmente o no, pero hablando del techo de porcentaje al que podía llegar el Partido Popular, vino a insinuar como que el máximo es este, que ahora mismo, que más de aquí sería complicado dado el espectro político que se maneja ahora mismo en el Estado. O sea, es decir, el Partido Popular sabe que crecer más de aquí no va a ser nada fácil, tienen unas garantías, pero no es fácil, ¿eh? Ayer lo decía, esto vino a decirlo Moragas en Cadena SER. No, yo no había oído esas declaraciones, pero yo lo que observo es que cada partido, ¿en qué posición está? Yo creo que el Partido Popular está en una posición bastante prudente. Todo lo que está diciendo el nuevo gobierno, los miembros del nuevo gobierno, en fin, hay que consensuar, hay que pactar. Se está en una posición muy realista, que desde un punto de vista interno de partido, pues se ha estado, voy a decir, al borde de quedar en la oposición. Quiero decir, si analizamos el año este año electoral y los 123 diputados de diciembre, bueno, entonces se es muy consciente que sumando con Ciudadanos se llegan a 170, y de ahí yo diría que hay esas declaraciones, voy a decir, prudentes, realistas. Yo le escucho a Charlie, discrepo porque esas teorías del capitalismo productivo, especulativo, bueno, pues en fin, yo las veo como filosofía, pues teórica están bien, pero bueno, luego hay un mundo práctico donde vivimos todos, y dice, oiga, vivimos en Europa, en este mundo, ¿cómo podemos vivir? ¿Cuáles son las medidas que yo puedo intentar implementar para que la mayoría de la gente viva mejor? Yo creo que ahí ellos no están acertando, pero ellos se están enrocando en un discurso, voy a decir, ¿cómo interpretó Pedro Sánchez el 20 de diciembre? Dice, ha sido un resultado histórico. Bueno, no sé si dijo triunfo o resultado, porque no era triunfo. Bueno, ese tipo de declaraciones y de expresiones te llevan a un error. No estás interpretando adecuadamente la realidad, o la estás contando de forma deteriorada. Las declaraciones que me dices de Moragas son, oiga, hay una encuesta de CIS que entiendo que me pone en mejor posición, pero bueno, yo quiero ser prudente porque no me quiero creer, veo una realidad fue cambiante. Y dijo que, bueno, pues que... Entonces, voy a decir que contraduciendo a Charlie, que entiendo la línea política que él ha defendido, además defendió una posición estratégica en un foro muy importante como es el Congreso Federal y Comité Federal, perdón. Lo cual le honra, quiero decir, personalmente, de por qué de su categoría política, por qué está en la mesa del Parlamento Vasco. Eso es porque hay gente de su partido que está confiando en él de forma significativa. Yo no comparto con él las estrategias que está defendiendo, obviamente sin pertenecer al Partido Socialista, y dice, oye, ¿para qué te metes? Pero bueno, estamos aquí un poco para dar mi opinión. Ni más ni menos. Respecto a lo que creo que la ciudadanía que apoyaría al Partido Socialista está esperando. Entonces, es cierto que hay una línea que iría en la línea de lo que defiende Charlie, pero yo creo que esa es la línea minoritaria, y digo dentro de la ciudadanía que vota al Partido Socialista.
el Partido Socialista yo creo que tiene menos que rascar a su izquierda en la línea de Podemos y más que rascar hacia la derecha, voy a decir, hacia el centro y centro-derecha que ocupa el Partido Popular. Pero, en fin, allá ellos. En este caso, andando un poco en el tema, aquí ayer leíamos en redes sociales ese pacto posible entre Partido Nacionalista y Partido Socialista en Euskadi. Euskal Herria ya vino a decir, ¿no?, que algunos se están intentando repartir sillones en vez de hablar de política, ¿no? Y el Partido Popular, evidentemente, ni en la mesa ni nada, ni está ni se le espera. En este sentido está un poco en la situación del Partido Socialista en España, está en Euskadi, está un poco como apartado, ¿no? Está como a ver qué pasa, porque luego hablamos también del Día de la Memoria, que vamos a hablar de aquí, que yo también quiero traer a la mesa y me gustaría debatirlo, pero sí que es verdad, ¿no?, que ese acuerdo Partido Nacionalista, Partido Socialista, posible acuerdo, y además ayer aquí Pilar García de Salazar ya dijo, hombre, pues el caso es que a ver cómo acaban, ¿no?, las negociaciones, pero sí que es verdad que hay un acuerdo muy transversal a nivel de Euskadi entre el Partido Nacionalista y el Partido Socialista, las diputaciones, concretamente el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, etcétera, etcétera, y que eso puede hacer que el camino vaya ahí, en ese sentido. Pero el Partido Popular está siendo aquí en Euskadi está como el Partido Socialista, un poco sin crisis interna, pero sí a nivel de datos y a nivel político, o sea, más o menos, digo. Si me permites, luego te lo puntualizo. Sí, bueno, el Partido Popular aquí en Euskadi está a verlas venir, porque también tiene que definir su proyecto político. Su proyecto político en España seguramente lo tiene claro. También es cierto que Dios le ha venido a ver con la crisis del PSOE, porque con eso ha quedado tapado todo el juicio de Gürtel y todas esas cosas que podían afectarle en el CIS, y con eso ha quedado mediáticamente al menos tapado, y eso ha sido una gran ventaja para ellos. Pero en cualquier caso, lo que probablemente tengan un proyecto definido para España, que básicamente yo creo que es recentralizar todo lo que puedan, aunque ahora estén hablando de diálogo y tal. Una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que se haga, porque en el fondo el propio Partido Popular está pagando el erial político español en base a la soberbia en que gobernó con una mayoría absoluta, ¿no? Si esto es lo único que se puede hacer y lo vamos a hacer, caiga quien caiga, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Nadie quiere hablar con ellos. ¿Cómo van a querer hablar con ellos si han tenido un comportamiento durante 4 años tan exagerado, aprovechando una mayoría absoluta, que lo que hay que hacer es aprovecharla para intentar acordar con los demás desde una cierta generosidad de quien tiene mayoría absoluta? Pero bueno, no han sido capaces de hacerlo. A partir de ahí, ya venidos aquí, pues el PNV en la búsqueda de la transversalidad lo va a hacer de todas las maneras. Ya la legislatura pasada se probó con 27 parlamentarios y con un acuerdo puntual con el PSOE para determinadas materias y fundamentalmente para aprobar los presupuestos. Fuimos pactando unas leyes con unos, otras con otros, etcétera, etcétera. De vez en cuando también la oposición se juntaba para darle al gobierno vasco algún cocolotazo, como con la ley de vivienda, pero se fue viviendo en un país con una transversalidad mucho más generosa, probablemente derivada también de la realidad del número de parlamentarios que cada grupo tenía, ¿no? Pero yo creo que ese es un formato mucho más interesante que el intento de sumar sin más una mayoría absoluta que luego se impone a los demás, que como vemos luego se te revela más en estos momentos medianamente convulsos, donde la gente está buscando dónde agarrarse para tener una cierta seguridad a lo que viene en los próximos 4 años, ¿no? Yo creo que hay que saber trabajar desde esa perspectiva de transversalidad, de generosidad, y no desde el orgullo de quien manda e impone porque intenta explicar malamente que esa es la única solución que hay. Hay bastantes más soluciones a las cosas de las que a veces se escucha. Yo diría que Euskadi es quizás un ejemplo de lo que pueden ser las costuras o lo que pueden ser los marcos del entendimiento político entre opciones políticas diferentes. Es evidente que el Partido Nacionalista Vasco es una fuerza conservadora de un estilo distinto y con una filosofía matizadamente distinta a la que puede ser la opción del Partido Popular, pero esto manifiesta que el Partido Socialista no está cerrado a pactar con opciones políticas conservadoras. De hecho, en otras ocasiones también lo hemos hecho. El problema está cuando en un periodo determinado se concentran actitudes profundamente hostiles y muy alejadas de ese comportamiento de acuerdo.
Por ejemplo, es muy difícil pactar políticas en Euskadi, desde Euskadi y respetadas por el conjunto de España, de acuerdo a nuestras competencias, si se apuesta por una opción que mediante leyes de bases están permanentemente interviniendo las competencias, que es lo que ha hecho el Partido Popular durante estos últimos 4 años. Es decir, para poder negociar y para poder pactar hay que saber que, no teniendo nadie mayoría absoluta, hay que buscar un espacio de encuentro. En ese sentido, el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido con una clara filosofía nacionalista y que nunca ha renunciado a postulados como la independencia, sabe que no lo puede conseguir por sí solo y sabe que tiene 2 caminos, el de la tensión o el de pues seguir predicando su doctrina, pero en un escenario de más amabilidad y más transversalidad a la hora de relacionarse el conjunto de la ciudadanía vasca. Y bueno, opta por este camino y eso permite un diálogo. Es decir, es evidente que nosotros estamos abordando en estos momentos la posibilidad de una investidura, de una estabilidad y quizás de un gobierno de coalición o de cualquier otra fórmula sobre la base de que todos hacemos una parte de renuncia de lo que pueden ser nuestros objetivos máximos para buscar un espacio de convivencia común. Y Euskadi necesita eso, igual que lo necesita España. Es decir, ¿es un problema pactar con el Partido Popular de por vida? No. Es un problema con este Partido Popular, con el que entra en el gobierno a finales del 2011 y sale en el 2015 y ha vuelto ahora, porque ha sido un partido sectario, porque ha sido un partido que ha utilizado su mayoría absoluta legítimamente, pero abusivamente, porque ha intentado no solamente practicar una política de recortes, sino también incluso de adoctrinamiento, y ha perturbado mucho la relación política y el entendimiento político. Entonces, esto es lo que nosotros en estos momentos consideramos que es negativo, y por esto tenemos una opción política en relación a lo que representa hoy el Partido Popular. Yo represento una opción que es efectivamente más contundente que la que pueden representar algunos otros socialistas. Pero la clave está en que cuando no hay una mayoría absoluta por parte de nadie, incluso cuando la hay, tiene que haber espacios de convivencia y de entendimiento entre la derecha y la izquierda, y por eso siempre el ejercicio del poder hay que administrarlo de forma mesurada, cosa que no ha venido ocurriendo. Yo no voy a contestar a Charlie, quiero decir que es un discurso habitual en las tertulias identificar con todos los males que suceden en la vida con la existencia y el ejercicio del poder político por parte del Partido Popular. Bueno, quiero decir, yo creo que ese discurso ya no sirve. De hecho, ahí está un poco esa línea de resultados y bueno, quiero decir no, es que todo esto pasa porque el Partido Popular es muy malo, son los hijos del demonio y estas cosas. Bueno, yo creo, yo he entendido esas palabras. Una cosa es cierta, en este CIES, te dejo que sigas ahora, en este CIES lo que sí que es verdad es que el Partido Popular no sufre, y lo ha dicho Luis Javier, te diría, y además a mí se me ha pasado, pero es verdad que no sufre realmente nada de desgaste con todos los casos de corrupción que tiene ahora mismo los juzgados, es verdad. Bueno, no solo no sufre, no sufre, o sea, con es decir, la validez que no tiene, se le penaliza, o sea, la gente no la ha penalizado, es una cosa curiosa, a mí me sorprende. 2 puntos por encima de lo que obtuvo el 26 por eso digo de junio. que encima se le bueno, pues más, porque ¿no? la gente al final, con sus pros y sus contras, acaba valorando una serie de cosas y acaba valorando también cuáles son las actitudes actuales. Y todas esas cosas, el tema de la corrupción, de la Gürtel, de Bárcenas, etcétera, pues es una cosa del pasado, desagradable y negativa y mala, pero eso yo diría que en general la ciudadanía española ya, vamos a decir, que le ha puesto una nota, ya lo ha calificado y no voy a decir que lo quiere olvidar, pero la pregunta es, oye, ¿estamos en condiciones de afirmar que eso no va a volver a pasar, que se han puesto los medios para que esos males no vuelvan a suceder y que además los que han hecho algo de eso lo están pagando o lo van a pagar? Pues yo diría que sí, y entonces ese es un factor también que juega a favor. En este país que hablamos tanto del arrepentimiento y del perdón y de todas estas cosas que luego igual hablamos, bueno, también en estos términos dice, oiga, vamos a ver, hay que, no digo disculpar, pero hay que perdonar lo que se hizo, hay que pasar página. Bueno, pues parece que en ese aspecto yo creo que la generalidad de los españoles sí que han decidido que se pase página, porque se están juzgando conductas del pasado y por lo tanto dice, oiga,
ya las han padecido, y los que hayan metido mano a la caja, que vayan a la cárcel y que paguen lo que hayan robado. Luego, en ese sentido, pues dice, oiga, pues claro que no penaliza. A mí me da la impresión que ya ha sido penalizado. Y dos Sí, datos sí. solamente, porque a veces... Además, es que yo sí, prefiero que os cortéis y que dos datos, porque a veces, depende de cómo se enfoquen las cosas, parece que se pierde la perspectiva de lo que pasaba hace muy poco o de lo que está pasando ahora. Dos datos casi numéricos, para entender mejor la situación. Primero, dando como referencia la encuesta del CIS por buena, hay el doble de personas que no están de acuerdo con el Partido Popular que las que están de acuerdo con el Partido Popular. Porque claro, aquí hablamos, no es que la gente, como si la gente fuera un ente único, uniformado. No, este país es muy plural. Y el conjunto de opciones que obtienen representación en esa encuesta son el doble que las del Partido Popular. Por lo tanto, es evidente que en este país hay muchísima gente que no coge esa opción y que por lo tanto no está tan conforme con ese partido. Pero hay otro dato que parece que se está perdiendo de vista, y es que el Partido Popular mejore un punto o mejore dos o baje uno o baje dos, viene de una pérdida de 4 millones y pico de votos. Os queda la impresión de que el Partido Popular tiene una continuidad en la historia y que, así como el Partido Socialista viene al gran descalabro porque en su día tuvo 11 millones, no, es que de votos, es que el Partido Popular también tuvo 11 millones de votos y en estos momentos tiene 7 y pico, 8. ¿Y por qué los votos de Ciudadanos que votan a Ciudadanos no van al Partido Socialista? Por ejemplo, quiero decir que cuando se agrupa el resto, todos contra. Pues no, la actitud de Ciudadanos está siendo diferente y por eso probablemente tienen en torno a un 13% del voto y de la intención de voto. Y la posición de Ciudadanos, tanto en el intento de Pedro Sánchez como ahora, bueno, pues ha sido diferente. Un partido que, por cierto, aquí en el País Vasco no obtiene representación porque tiene una determinada posición de algo que ha mencionado Luis Javier, que es, achacándolo al Partido Popular, recentralizador, etcétera. Bueno, si el Partido Popular en el País Vasco manifiesta unas bases claras, es el apoyo al sistema del concierto económico como uno de los pilares básicos y al sistema que nos dimos del Estatuto de Autonomía. Una cosa es cierta. Cosa que impugnan otros partidos que rondan por ahí. No sé pero desde luego aquí no hay ninguna duda que apoyáis el sistema foral y el sistema de concierto económico. Me alegro que lo digas y escucharlo. No tengo ninguna duda, pero no es eso es más que leer los periódicos, pero eso no obsta que cada vez que vais a Madrid, cada ley que aprueba el Parlamento Vasco la recurre el Partido Popular, las anula el Partido Popular. Cada vez que hace una ley de bases el Partido Popular te va limando tus competencias. Es decir, puedes tener un concierto económico, pero usted va a gestionar la competencia que diga yo. Cuando el modelo del Estatuto de Autonomía es, el concierto económico es el instrumento financiero para que usted gestione las leyes que usted haga, no las que haga Madrid. Por eso, ¿para qué quiero un concierto económico si no tengo competencias? Bueno, ¿Eso va a cambiar, Luis Javier, ahora o no? ¿Con el nuevo gobierno? A lo largo de la legislatura de última del Partido Popular en Madrid, desde luego, puedo garantizar que no se había dado un fenómeno tan potente de laminar las competencias del País Vasco desde la LOAPA. Luis Javier, déjame que te pregunte una cosa, porque sí que es verdad que te oigo, pero es que estamos viendo mensajes que llegan desde Madrid, además de miembros del Partido Popular con una cierta consideración en esto de la opinión pública, en lo que dicen que los presupuestos de este año van a salir adelante y además que cuentan con el PNV para sacar esos presupuestos adelante. Puede ser. Decir lo que no va a valer que ya, de alguna forma, lo que no va a valer ya es que yo te recurro desde Madrid una ley que has hecho en el Parlamento Vasco y te retiro ese recurso si me apoyan los presupuestos. Eso es poner la zancadilla y después intentar ponerte la tirita. ¿No va a ser así? No va a ser así. No puede ser así, porque ese es un juego tramposo que ya lo han utilizado otras veces. No. Tiene que cambiar radicalmente la actitud. Eso se le ha dicho ya. Radicalmente la actitud. Luego veremos. Lo que no puede ser es darte un cocoteco y luego darte arnica para curarte y decir que soy bueno. No puede ser. Bueno, el caso es que si queréis hacer algún apunte antes de cambiar el tema rápidamente esto, ¿queréis decir algo? Charlie, ¿quieres decir algo? Rápido, Ha
Luis, Alegato. Sí, ha hecho una afirmación de que ellos defienden el concierto y defienden la autonomía, y bueno, en términos generales no le voy a discutir y no le voy a contestar eso, pero a mí me gustaría ver eso, por ejemplo, cuando en el País Vasco se quieren, de acuerdo a nuestros recursos, aumentar las plantillas, y desde el Gobierno central se impide que las plantillas de empleo público se amplíen. O, por ejemplo, cuando el País Vasco cumple con el objetivo de déficit, mientras que las comunidades gobernadas por el Partido Popular no, y aquí se reduce la capacidad de déficit, aun sabiendo que es una sociedad que tiene más competencias y que por lo tanto necesita más gasto. O, por ejemplo, me gustaría ver a ese Partido Popular de Euskadi poniendo el grito en el cielo cuando en materia educativa o en materia sanitaria se invaden competencias y se ponen copagos y repagos, o se ponen determinados adoctrinamientos. Entonces, claro, o por ejemplo cuando hemos ido al Congreso de los Diputados a tratar de blindar las competencias en materia fiscal para que cualquiera no pudiera a título individual impugnarlas, y bueno, pues allí el Partido Popular de Euskadi no estaba, porque está en el Partido Popular de España. Por lo tanto, no, quería decir que esto de que hay un Partido Popular en España, que bueno, que es como muy grande, y luego un partido de Euskadi que es muy bueno, en fin, no se reparten los papeles, son todos lo mismo. Bueno, breve, por favor. Quien se ha manifestado más contrariamente entre el Partido Popular y el Partido Socialista en contra del concierto económico ha sido el Partido Socialista en otros momentos, en los años 90 y en los años 2000. El mal llamado blindaje no se trata más que de ante quién pueden recurrirse las normas forales de las Juntas Generales. ¿Ante quién y quiénes? ¿Y quiénes? Bueno, como consecuencia de ante quién está quien desde el punto de vista subjetivo puede recurrirlas. Y ahí ha habido una tesis que ha sido cambiante, y además esa la explica muy bien Emilio Guevara, que ha pasado por muchos sitios, y antes se impugnaban ante el Tribunal Supremo y ahora se pueden impugnar ante el Tribunal Constitucional. Pero la forma que se entendió en su momento de blindar el concierto económico era mejor que se impugne ante el Tribunal Supremo, porque en fin, tiene un recorrido, vamos a decir, menos político, más jurídico, y por lo tanto va a estar más asegurado. Pero eso es un problema de formas, no de fondo. El concierto económico es un elemento sustancial de la ideología del Partido Popular del País Vasco. Se ha defendido aquí, se va a seguir defendiendo, se ha acreditado que se ha defendido también ante Bruselas, y es un elemento fundamental, un elemento de unión, porque entra dentro del bagaje de lo que denominamos el foralismo, que es un principio importante para el Partido Popular del País Vasco. El Día de la Memoria. El año pasado, Partido Popular y UPyD, junto con, es verdad que en aquel momento algunos cargos de ciudadanos que tenían representación institucional, muchos de los actos a los que se propusieron desde el Parlamento no se sumaron a ellos. Este año, una vez más, el Partido Popular se aparta diciendo que, bueno, pues hablando... A mí, la verdad es que las palabras de Alfonso Alonso me vienen a la cabeza, lo primero que viene es el 3 de marzo, ¿no? Y la verdad es que no puedo evitarlo, porque hace poco tuvimos aquí a Andoni Chasco, estuvimos hablando con él, y bueno, pues habló de la ambigüedad, ¿no? Y de ciertos ataques por parte del Partido Popular hacia la asociación y hacia las víctimas del 3 de marzo, ¿no? Pero sí que es verdad que de alguna forma yo cuando hablo y oigo las declaraciones de Alfonso, pues en este sentido, pues hombre, víctimas del terrorismo, víctimas del ejercicio del abuso policial, bueno, no sé. Es el Día de las Víctimas, es el Día de la Memoria, ¿no? Y de alguna forma el Partido Popular se va a apartar. Y choca nuevamente que el Partido Popular se separe de un acuerdo que es mayoritario en el Parlamento, ¿eh? Esto una vez más vuelve a quedarse solo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bueno, no sé cómo lo valoráis, ¿eh? No sé cómo lo valoráis de alguna forma. Bueno, Luis, ya que bueno, yo lo valoro de forma contraria a lo que ya has expresado, porque ya has dicho que te parece mal la actitud. Sí, pero porque yo soy de los que defiendo mucho... perdóname, Luis, es que yo con el tema del 3 de marzo... Yo ya lo siento, es algo que no lo puedo evitar. ¿Defiendes con la misma fuerza la muerte de Íñigo Cabacas hace 5 años? Quiero decir, 5 muertos en el año 1976, hace 40 años. 40 años. Hace 5 años se produjo un desgraciado suceso en el País Vasco, cuando dirigía el gobierno vasco el Partido Socialista, y digo porque hoy vienen unas declaraciones de los padres de Íñigo Cabacas en El Correo, es donde lo he leído,
A ver, quiero decir, en relación con el tema de la memoria, la posición del Partido Popular, que yo creo que es clara y otra cosa es que no se comparta, es que debe haber un relato diferente para las víctimas del terrorismo, sustancialmente del terrorismo en España y específicamente en el País Vasco, de forma significativa del terrorismo de ETA, de todos los errores y atrocidades que han podido cometer los aparatos del Estado en la lucha, no voy a decir en la lucha contra el terrorismo, porque no, en su equivocación de forma, vamos a decir, de parar el terrorismo de ETA. Y eso no es condenable, sino que ha debido ser condenado en los tribunales. Por cierto, en los tribunales desde el año 78 hay una ley de amnistía y el 76 queda impune, pero queda impune también para los asesinatos de ETA, también queda impune para los asesinatos de ETA, y entonces lo que tenemos que entender es si debe haber un relato unificado, y voy a utilizar la palabra adecuada, y confuso, que es lo que se pretende sustancialmente desde la izquierda abertzale, y ya se lo ha creído el PNV y se lo ha creído el Partido Socialista, si debe haber un relato único y global de todo, o debe haber relatos diferenciados, incluso con el peso específico que tiene ya la cuantía, la cantidad del número de actos, de asesinatos, de presiones, de extorsiones, de secuestros, y lo que han incidido en la vida. Y entonces, siendo las dos cosas, por supuesto, las dos circunstancias absolutamente, en fin, las hemos padecido, han sido condenables. Por cierto, la mayor parte del terrorismo de Estado ha sido cuando estaba en el gobierno el Partido Socialista. Puede ser terrorismo, yo no... Y no entonces, la palabra, a mí ahora me sorprende que, porque interesa a quién. Bueno, pues interesa, por la paz una Ave María y vamos a ver si metemos el polvo debajo de la mesa. Al PP le interesa políticamente mantener la pelea de relatos, una pelea de relatos en las que no vamos a entrar, porque el relato no se construye ahora, este año ni el año que viene, el relato se va construyendo en un pozo de la memoria que se vaya generando. Estamos hablando del Día de la Memoria en un plan de convivencia. Y en el plan de convivencia, y ayer lo dijo muy bien Josu Erkoreka, dijo, vamos a recordar a todos de una manera equilibrada, sin equipararlos. Cada asesinato es individualizado, hay una motivación, hay unas personas que lo hacen, unas en el 74 y otras en el 98 o en el 2012. Es decir, vamos a recordar a las memorias para juntarnos la sociedad en la memoria de víctimas de distintos aspectos injustas que se han provocado en esta sociedad. Eso no quiere decir que el relato es el que hay, en cada uno se quede con uno y en que haya que equiparar las víctimas en función de quién lo hizo o no lo hizo. Yo creo que estamos hablando de un aspecto del plan de convivencia. El relato es otra cosa. Otra cosa es que políticamente al Partido Popular le interesa mantener esa pelea de relatos, esa historia de este es mi relato, nosotros hemos ganado una guerra a unos malos y eso es lo que quiero que quede constancia y los demás pues ya verán cómo arreglan su conflicto, ¿no? Es como en el fondo el defenestrado ya ministro de Interior, gracias a Dios, una de las mejores cosas que ha hecho Mariano Rajoy, dijo todavía hace un mes al hilo de un asunto de tumbas en Pamplona que dijo no van a querer ahora ganar la guerra civil estos, ¿no? Bueno, pues van a mantener esa pelea del relato, que eso no es lo que conviene a esta sociedad para avanzar en convivencia. Y sí, un día de memoria, un día al año de memoria, donde nos juntemos todos para homenajear a los que injustamente murieron todos estos años. No tiene nada que ver con el relato. Sí, en el campo del terrorismo, de las consecuencias del terrorismo, hay elementos que son controvertidos entre diferentes pensamientos y también entre diferentes vivencias, porque es cierto que hay quienes hemos sufrido muy directamente el terrorismo en nuestras propias carnes y a nuestro alrededor, quienes hemos estado perseguidos durante mucho tiempo y tenemos sobre eso no solamente un recuerdo, sino una posición, una manifestación, una conclusión. Y efectivamente el análisis de lo que sucedió
de cómo hay que abordar esta situación en la que vivimos ahora, de qué se espera en relación al final de ETA, de qué relato hay que hacer, de cómo se dignifica a las víctimas, de cómo se hace justicia. Pues este no es un espacio, digamos, que unitario de todas las fuerzas políticas o de quienes tienen capacidad para pensar y para expresar públicamente lo que opinan al respecto. Ahí sigue habiendo un escenario en el que hay que trabajar, hay que caminar y hay que ver si podemos llegar a espacios más comunes de los que hemos llegado hasta ahora. Pero dicho eso, el día 10 de noviembre es una fecha en la que se pretende hacer un alegato unitario contra lo que ha significado la violencia de los derechos fundamentales de las personas. Y por lo tanto, digamos que es un acto de recuerdo de las víctimas de la violencia, digamos que en su conjunto. Y yo creo que merece la pena expresarlo de manera unitaria y en un marco que también tiene que ser de expresión unitaria, porque así lo ha querido la propia sociedad, que es el marco del Parlamento. Es más, nosotros hemos presentado una propuesta de resolución para que pudiera ser asumida por la presidencia del Parlamento, porque es una propuesta unitaria que se ha acordado por todas las fuerzas políticas, sin excepción en Guipúzcoa. Yo creo que el año tiene todos los días que uno quiera para discrepar y para manifestar sus planteamientos particulares, pero creo que hay algunos días que son significados para buscar una unidad, que no quiere decir un uniformismo, sino una expresión de todo el pueblo y de toda la representación política, de todo el arco parlamentario en contra de la violencia, venga de donde venga. Y yo creo que esto representa el 10 de noviembre. Yo me quedo con el debate de la ITV, donde Pili Zabala le deja en silencio, prácticamente en un silencio, a mí me parece que es un silencio desgarrador, Luis, a Alfonso Alonso. Yo me quedo con eso. Yo creo que resume muy bien exactamente en qué posición está el Partido Popular y en qué posición está el resto. Me quedo con eso, ¿eh? Si me permites una acotación. Y lo de Íñigo Cabacas, déjame que te aclare una cosa. Yo estoy con la familia de Íñigo Cabacas. Por si acaso tienes alguna duda, que no te quebrame, no, estoy con la familia de Íñigo Cabacas. Vale. Me parece que las víctimas son víctimas. Y me quedo un poco con lo que dice el Coreca en ese sentido. Yo creo que hay que dar pasos adelante. Yo creo que las víctimas, cada víctima es una víctima de algo, de algo ha pasado. Esa víctima, ¿por qué no puede haber un día en el que todos, de una u otra forma, tengan ese día de reconocimiento? Sea la víctima de donde sea, como sea la víctima. ¿Cuál es el problema? No es contra todas las violencias. Quiero decir que ese día no apoyamos, por supuesto, a las víctimas de la violencia, violencia machista, de la violencia de género. Ya te su día. Ya te digo claro, a ti que las del 3 de marzo, desde el 3 de marzo, para el Partido Popular no. No. A ver. Ya te lo digo yo, joder, te lo digo porque no lo digo yo, lo dice aquí la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, que han estado aquí, lo han dicho aquí ellos. Luis, es que es así. Yo creo que no es bueno, y esa es mi opinión, no voy a redundar, que se mezclen todas las diferentes violencias que ha habido, que se han practicado. Que unas eran aparentemente legítimas, las que venían del Estado, y recalco aparentemente, vale. Que salían de las cloacas del Estado, en la mayor parte de los casos. En otros casos pueden ser más, voy a decir, en fin, utilizaciones indebidas, inadecuadas, voy a decir, hasta accidentales, como puede ser lo de Íñigo Cabacas. No creo que nadie tuviera en su pretensión, quiero decir, que dice, lo que hay es probablemente una incorrecta, una inadecuada utilización de los medios. Pero hay unas víctimas, Luis. Hay unas víctimas, Luis. Hay una víctima ahí. Pero eso no significa que no las vayamos a apoyar. El problema es que las mezclemos para decir todo el mundo es bueno y los tratamientos tienen que ser diferenciados. Pero hay un Parlamento mayoritario que hace una propuesta. Bueno, para eso está, para la pluralidad, pero es que en el País Vasco todavía no hemos acabado de depurar todo eso. Pero escucha, ni en el Estado español tampoco, ¿eh? Bueno, la ley de la memoria, los debates que hay en torno a los atentados de Madrid del 2003, si no recuerdo, 2003, pues estuvieron, ahora no suelen salir a la luz. Luis Viana, gracias. Bueno, a vosotros. Te espero el martes. Luis J. Tellería, gracias también a ti. Repito, ya sé que vas a todo correr. Gracias a los tres, ¿vale? Os espero el próximo martes aquí, ¿vale? Cuidaros, ser buenos. Bueno, yo una pausa para publicidad y nada, hablamos de deportes con el jefe de la redacción deportiva de esta casa, con Yondo Santos. Hasta ahora.